pasar a resolver nuestro problema, el TFB, el trabajo de fin de bootcamp, ¿vale? Vamos a empezar por el primer ejercicio, ¿vale? Este vídeo va a ser únicamente dedicado al primer ejercicio, que es la parte de configuración del entorno, que cubre, bueno, pues el sprint 1, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir leyendo poco a poco el problema y vamos a ir viendo en la sandbox, en el entorno de desarrollo, pues bueno, los desarrollos y las configuraciones que teníamos que hacer en Salesforce para cumplir con los requerimientos de Autoshop, ¿vale? Entonces vamos a empezar leyendo, bueno, aquí tenemos una pequeña introducción que nos comenta, bueno, Autoshop, que es una empresa que se dedica a la venta de vehículos, tiene una parte de atención al cliente, también quiere desarrollar la parte de marketing y, bueno, nosotros como empresa pues nos pide que implementemos Salesforce, ¿no? Que les implementemos Salesforce. Entonces, bueno, hay unas reuniones con ellos, tenemos una toma de requerimientos y, bueno, los requerimientos que nos exponen pues son los que veis aquí más abajo, ¿vale? Entonces, el primero de los requerimientos, en el ejercicio 1, nos dice: debido al gran volumen de ventas que debemos tener toda la información de un vistazo dentro de la ficha de cliente. Actualmente tenemos en otro sistema los descuentos asociados a los clientes. Dichos descuentos deberían contener la siguiente información: si está activo, ¿vale? Para saber si el recibo está activo, la fecha de caducidad del descuento debe ser mayor al día actual, el porcentaje de descuento máximo que podríamos aplicar, la fecha de caducidad, comentarios por parte del comercial, el comercial que concedió el descuento y un motivo del descuento, ¿vale? Los descuentos pueden ser creados con fecha de caducidad superior a un año desde el día de la creación. No pueden ser creados con fecha de caducidad superior a un año desde el día de la creación, siendo además necesario informar la fecha de caducidad, el porcentaje de descuento y el motivo. Vale. El usuario deberá visualizar en un campo de la cuenta el porcentaje de descuento máximo asociado a ese cliente. En caso de tener uno o más descuentos activos en el momento, se les aplicará el mayor porcentaje. Vale. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos varias cosas. Tenemos un objeto nuevo, que son descuentos, que tiene que estar relacionado con clientes, que nos dice que la relación debería ser un master detail, porque tenemos que ver en la cuenta, en el cliente, pues bueno, tendríamos que ver esos descuentos máximos asociados, de acuerdo, a ese cliente. Tenemos por un lado reglas de validación y tenemos también parte de validaciones dentro del page layout, porque hay campos que hay que informarlos en la creación y, bueno, tenemos campos fórmula, tenemos un checklist, ¿vale? Entonces, bueno, voy a pasar a compartiros la organización de Salesforce y vamos a ver paso a paso los desarrollos que habría que haber hecho para solucionar por lo menos el ejercicio 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a poner aquí mi ventana de Salesforce, que la tengo aquí. Vale, compartir. Vale, ya estoy viendo, ¿no? Muy bien, voy a cerrar esto y aquí tenemos descuentos. Vale. Entonces, bueno, lo primero, como hemos dicho, si leemos el problema, nos dice que tienen que guardar los descuentos asociados con un cliente. No hay ningún objeto de descuento estándar en Salesforce, por lo tanto, pues bueno, tenemos que crear un objeto custom. Entonces, si buscamos aquí descuento, ya lo he creado, ¿vale? Para que sea más ágil el vídeo, pero os voy a mostrar todo, ¿vale? Aquí tenemos el objeto de descuento, ¿vale? Y bueno, vamos a ver los campos que nos pedían, ¿vale? Voy a pasar a enumerarlos. Tenemos, voy a entrar en los campos, perdón. Si está activo, para saber si el recibo está activo, la fecha de caducidad del descuento debe ser mayor al día actual. Es decir, debe ser un campo fórmula que nos devuelva true o false si la fecha de caducidad de ese descuento es mayor al día actual, ¿vale? Entonces, si entramos en el campo activo, es un campo fórmula con una casilla de tipo casilla en el que si la fecha de caducidad es mayor a hoy, entonces está activo, ¿vale? Esto devuelve true y se pone en activo, se marca el check de activo, ¿vale? Primer campo, muy simple. El porcentaje de descuento máximo que podríamos aplicar. Bueno, pues este es un campo simplemente que tiene que rellenar el usuario, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que es de tipo porcentaje. Va a tener un máximo de longitud 3, porque no podemos tener un descuento de más del 100%. Y bueno, vamos a poner los decimales por si acaso, pero bueno, si no habéis puesto decimales no pasa nada, ¿vale? Como mucho tendría longitud 3. Fecha de caducidad del descuento, ¿vale? Que es, pues bueno, es un campo fecha, que es el que hemos referenciado en la casilla de activo, ¿vale? Fecha de caducidad, que lo tenéis aquí, ¿vale? Entonces, como veis, pues bueno, es un campo de fecha normal. Comentarios por parte del comercial,
Bueno, pues es un campo de área de texto enriquecido, podría ser simplemente un campo de texto donde el comercial pues, bueno, va a dejar sus comentarios relacionados con el descuento, ¿vale? El comercial que concede el descuento, es decir, tenemos que linkar este descuento con una persona, por lo tanto, un usuario, ¿vale? Tendremos que hacer un campo comercial que haga referencia al objeto de usuarios, ¿vale? Para luego poner el comercial que ha otorgado este descuento. Y finalmente tenemos el motivo de descuento, que tenemos volumen de ventas, venta extraordinaria, nuevos clientes u otros, ¿vale? Pues esto es un campo lista de selección, ¿vale? Entonces, si entramos en el campo motivo, pues bueno, tenemos la lista de selección y aquí tenemos nuestros valores que nos indicaba en el problema, ¿de acuerdo? Pues tenemos volumen de ventas, venta extraordinaria, nuevos clientes y otros, ¿vale? Entonces, hasta ahora yo creo que más o menos es sencillo. Esto corresponde a la parte 1 del sprint, ¿vale? Del sprint del primer sprint, perdón, del segundo laboratorio en el que hemos creado campos de tipo fórmula, tipo fecha, tipo lookup, ¿vale? Pero nos falta un campo, el más importante, que es el master detail, que es el que nos va a relacionar este descuento con la cuenta, ¿vale? ¿Por qué master detail y no lookup? Bueno, porque luego nos dice que los descuentos deberán verse desde la cuenta y que además en la cuenta se debe mostrar el descuento máximo que tiene ese cliente, porque un cliente podría tener más de un descuento activo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que coger siempre el máximo descuento que tenga ese cliente. Por lo tanto, tenemos que hacer un campo dentro de descuento que sea master detail, principal detalle, asociado a nuestro objeto cuenta, ¿vale? Entonces, hasta ahora yo creo que más o menos, pues bueno, es algo que ya sabíais hacer y vamos a continuar con la parte de validaciones, ¿vale? Los descuentos no pueden ser creados con fecha de caducidad superior a un año desde la fecha de creación. Es decir, si nos vamos a la regla de validación, tendríamos que tener una regla de validación que nos diga que la fecha de caducidad del descuento no puede ser mayor a hoy más un año, la fecha de creación, que sería el mismo día que lo estás creando, ¿vale? No puede ser mayor a hoy más un año, ¿vale? Más 365. Si quisiésemos poner 2 años, pues por 2. Podríamos 700, 800 y pico, ¿vale? Lo que sea. O podríamos poner, no puede ser mayor a 3 meses. Pues bueno, pues podemos sumar pues 90 días, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, con esta regla de validación, pues hacemos que cuando se vaya a introducir un descuento no pueda tener más de un año de vigencia, ¿vale? Pues bueno, si quieren aplicar otro descuento, pues tienen que crear otro descuento, pero o extender el que ya existe, pero no puede crear un descuento que esté vigente durante 5 años, ¿vale? Entonces, esta es la primera regla de validación que tenemos. Voy a seguir leyendo, siendo además necesario informar la fecha de caducidad, el porcentaje de descuento y el motivo de descuento en la creación del registro, ¿vale? Pues esto no es una regla de validación, que podríamos hacerlo también con la regla de validación, pero lo suyo es directamente hacerlo con los formatos de página, ¿vale? Dentro del formato de página, bueno, podríais haber ordenado los campos de la manera en que quisieseis, ¿vale? Pero es importante marcar que el descuento tiene que ser obligatorio, ¿vale? Que la fecha de caducidad tiene que ser obligatoria y que el motivo pues tiene que ser también obligatorio, ¿de acuerdo? De esta manera no se va a poder crear el registro si estos campos pues no están informados, ¿vale? Siguiendo el texto que el usuario deberá visualizar en un campo de la cuenta, el porcentaje de descuento máximo asociado a ese cliente. En caso de tener uno o más descuentos activos en ese momento, se los aplicará el de mayor porcentaje, ¿vale? Se lo ponemos entre paréntesis. Esto quiere decir, pues que en la cuenta, si nos vamos al objeto account, pues perdón, estoy buscando en inglés, estoy en español. En el objeto cuenta vamos a tener un campo que se va a llamar descuento, ¿vale? Que va a ser de tipo resumen, ¿vale? Pero de tipo resumen especial, es decir, va a coger, solo le vale coger el porcentaje mayor de todos los descuentos que tiene asociado ese cliente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues definiéndoselo aquí, ¿vale? Podríamos hacer una cuenta del número de descuentos que tiene, podríamos hacer el sumatorio del porcentaje de descuento que tiene, el mínimo de los porcentajes de descuentos que tiene, pero en nuestro caso el problema decía el máximo, ¿vale? Y tenemos que agrupar pues el descuento, lo cogemos máximo. Si además, por ejemplo, quisiéramos hacer un filtro de, pues no sé, de mostrar únicamente de sumar aquellos descuentos que sean por motivo de volumen de ventas, pues bueno, sabéis que aquí podéis aplicar diferentes filtros a este sumatorio, ¿vale? En nuestro caso, todos los registros entran en el cálculo, ¿vale? Pero únicamente os va a mostrar aquel
descuento cuyo porcentaje sea el mayor, ¿vale? De todos los que tengan la cuenta, ¿vale? Entonces, en el formato de página del account, ¿vale? Pues tendríamos que sacar este campo, si no lo hemos sacado, yo lo he sacado, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y además tenemos que añadir la lista relacionada, ¿vale? Pues con X campos, con los campos que queráis. Yo he puesto que está activo, descuento y fecha de caducidad, de tal manera que dentro de la cuenta, en los relacionados, pues podemos ver los descuentos, ¿vale? Que es el último apartado de este ejercicio. Desde la cuenta tenemos que ser capaces de visualizar los descuentos asociados a través de una lista relacionada, ¿vale? Pues aquí lo tendríamos. Esta sería la lista dentro del objeto account, ¿vale? Entonces vamos a comprobar que este primer ejercicio pues bueno, nos funciona los requerimientos y cumple todos los requerimientos que nos ha pedido el cliente, ¿de acuerdo? Entonces para ello voy a ir a una cuenta, ¿vale? Yo tengo aquí esta. Si entramos en la vista de cuenta, pues bueno, aquí tengo los descuentos, ¿vale? Como veis, y voy a crear uno nuevo para poner a probar las variaciones, ¿vale? Entonces yo voy a dar un descuento del 75%, por ejemplo, ¿vale? Con una fecha de caducidad voy a ponerle el 34, ¿vale? El comercial voy a ser yo, el motivo va a ser pues volumen de ventas y el comentario pues voy a poner el comentario, ¿vale? ¿Qué va a pasar o qué debería pasar? No me debería dejar crearlo porque estamos creando un descuento con fecha de caducidad muy atrasada en el tiempo, es decir, que no podría estar tanto tiempo activo este descuento, ¿vale? Si yo lo voy a guardar, pues me dice que se ha producido un problema, la fecha de caducidad no puede superar un año desde la fecha de creación, ¿vale? Entonces vamos a poner una fecha que se ajuste más a, bueno, pues vamos a ponerlo 2 meses a partir de donde estoy creando este registro, ¿vale? Le damos a guardar y ya me va a guardar el registro, que es este de aquí, ¿vale? Entonces ya como veis aquí tengo el campo activo, sé que está activo porque la fecha todavía no ha caducado, tengo el porcentaje de descuento, ¿vale? Si volvemos al cliente, ¿vale? Pues vais a ver que todos los descuentos que tengo, el 75% es el mayor, por lo tanto en mi cuenta debería tener un campo, ¿vale? En el que me sumo únicamente el porcentaje mayor, que es del 75%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con este primer apartado, lo que hemos visto al final, con este primer ejercicio del problema del TFB, perdón, hemos visto creación de campos, page layout, validaciones, formatos de página, listas relacionadas, campos sumatorios, en fin, pues bueno, hemos visto un poquito la configuración más básica. Entonces, bueno, espero que os haya resultado fácil, no era muy complejo, lo único que podía tener un poquillo más de complejidad, pues igual era la regla de validación respecto a la fecha de caducidad del descuento, ¿vale? Pero bueno, espero que lo hayáis podido resolver correctamente. Y nada, nos vemos ya en el próximo vídeo, que vamos a pasar a resolver el ejercicio 2 de Sales Cloud. Gracias. Vamos a pasar a resolver el segundo ejercicio de este trabajo fin de bootcamp. Este segundo ejercicio está enfocado más a la parte de ventas, ¿vale? A la gestión de los leads y de oportunidades. Y también vamos a ver aquí la parte de reporting, ¿de acuerdo? Porque en esta vamos a hacer los reportes, vamos a hacer los informes utilizando las oportunidades y los leads. Por lo tanto, creo que tiene sentido que esté dentro de este ejercicio número 2, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir leyendo el problema y vamos a ir resolviéndolo en la obligación de Salesforce, ¿de acuerdo? Voy a mostrar cuál es la solución a este problema, ¿vale? Como digo, vamos a ver la gestión de los leads, vamos a ver reglas de asignación, vamos a ver un poquito de reglas de validación también, de procesos de venta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir empezando poco a poco y vamos a ver qué nos queda el problema. Lo primero nos dice, la directiva comercial ha detectado un gran volumen de leads que están interesados en los servicios de Autoshop, pero muchos de ellos no nos representan gran interés. Por lo tanto, se ha decidido los siguientes requerimientos para cualificar los leads. Crear 4 etapas para cualificar o destacar los leads, que son nuevo, contactado, descartado y convertido. ¿Vale? Deben tener en cuenta que para contactar el lead tienen que informar obligatoriamente razón de contacto, ¿vale? En caso de que el campo no se rellene, no se podrá avanzar a la etapa convertido. Además, se requiere que la siguiente información del lead se traslade a la oportunidad cuando se convierta, ¿vale? Como sabéis, cuando se convierte el lead, pues bueno, podemos generar una cuenta, un contacto, una oportunidad. Y queremos que cuando el lead se convierta, pues que a la oportunidad que genera ese lead vaya el vehículo de interés, el origen del lead y los comentarios que tengamos en el lead, ¿vale? Y por último de este apartado se dice también se requiere completar el campo motivo de pérdida cuando se rechace el lead. Por lo
tanto debe ser obligatorio informarlo antes de moverlo a descartado, ¿vale? Entonces voy a ir compartiros mi pantalla de Salesforce, que la tengo aquí. Vale. Entonces, bueno, lo primero que nos decía el problema era que teníamos que crear 4 nuevas etapas en el lead para poder cualificarlo, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que ir a nuestra configuración. Vamos a ver, sale esto aquí y en gestor de objetos, ¿vale? Pues tenemos que ir a la parte de candidato, en el apartado de etapa, perdón, de estado, en estado, ahí, estaba ahí. En el estado del candidato, bueno, teníamos que meter los nuevos valores que nos decía, ¿vale? Nuevo, que debería ser el predeterminado cuando se genera el lead, contactado, descartado y convertido, ¿vale? Importante que convertido sea el que marcamos como cuando se convierte el lead, ¿vale? Para que luego no salte en Salesforce la opción de convertir una cuenta, un contacto o una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces es importante marcar este estado convertido en, en la etapa de este lead, ¿vale? Se debe tener en cuenta que para contactar al lead tiene que informar obligatoriamente la razón del contacto. Es decir, cuando vais a meter, cuando se va a convertir el lead en la razón del contacto, ¿vale? Perdón, cuando se va a contactar el lead, la razón de contacto debe estar rellena, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mediante una regla de validación, ¿vale? Entonces, cuando pase al estado convertido, si no está la razón de contacto informada, pues nos va a saltar error y no nos va a dejar cualificar el lead, ¿vale? Entonces, bueno, aquí habría que hacer una regla de validación para que obligar al usuario a rellenar esa razón del motivo por el que ha contactado a esa persona, ¿vale? Si es razón de contacto, es un campo custom, ¿vale? Que es un campo de texto simplemente. Aquí, bueno, la persona que cualifica el lead pues podría poner está interesado en un coche, o ha entrado por la puerta y ha visto un coche, o me ha dejado un teléfono, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sería simplemente el campo que tendría que informar. Después nos dice, en este caso, que el campo no se rellene, no se podrá informar a la etapa convertido, ¿vale? Que es lo que hemos visto, la regla de validación. Si no está informado, no se puede pasar a convertir el lead, ¿vale? Además, quieren que la siguiente información del lead se traslade a la oportunidad cuando se convierta. Nos piden vehículo de interés, origen del lead y comentarios, ¿vale? Entonces, para poder trasladar la información a la oportunidad, pues tiene que existir en la oportunidad los mismos campos, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a campos de la oportunidad, voy aquí a abrir el objeto oportunidad, ¿vale? Tenemos que tener campos que son custom, ¿vale? Si nosotros vamos a candidato, vamos a tener que hay un campo, bueno, hay algunos custom y otros estándar, que es vehículo de interés. El siguiente campo es origen del lead, que aquí simplemente creo que es origen, ¿vale? Origen del candidato, lead source, ¿vale? Que es una esta selección. Y por último, comentarios, que este también es custom, ¿vale? Entonces, en la oportunidad, pues tendríamos que tener los mismos datos. Tenemos comentarios, origen, ¿vale? Origen del candidato, y el otro era vehículo. Interés, ¿vale? Aquí está. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos que cuando convertamos el lead automáticamente se guarde los campos en la oportunidad? Bueno, esto era a través de campos y relaciones. Vamos a asignar campos de candidatos, ¿vale? Aquí vamos a ver las tres entidades en las que podemos convertir el candidato. Entonces, en la parte de oportunidad, pues tenemos que mapear comentarios con comentarios, vehículo de interés con vehículos de internet, y el lead source se mapea automáticamente, lo mapea Salesforce por debajo, ¿vale? Pero estos dos tendríamos que hacerlo nosotros a mano, ¿de acuerdo? Aquí nos da los campos de la oportunidad y, bueno, aquí pues es elegir los campos que tenemos en la oportunidad, ¿vale? Y por último, en esta apartado nos decía, también se quiere completar el campo motivo de pérdida cuando se rechace el lead. Por lo tanto, debe ser obligatorio completarlo antes del estado descartado. Es decir, si vamos a descartar el lead, hay que informar por qué lo descartamos. No es interesado o ha recibido una oferta mejor, ¿vale? Entonces, hay un campo que es motivo de pérdida que tendríais que haber creado, que es un campo de texto, ¿vale? Que tiene que estar relleno si, bueno, descartamos el lead, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro candidato, con todos los cambios que hemos hecho de etapa, creación de etapa y campos, pues quedaría algo así, de este estilo, ¿vale? Tenemos el lead que, bueno, puede estar en nuevo, ¿vale? Y estos son las 4 etapas, y aquí tendríamos, pues bueno, los campos, razón del contacto, vehículos de interés, etcétera, ¿vale? Entonces, nuestro
nuestro candidato pues tendría esta forma, ¿vale? Y ya, bueno, si lo convertimos, nos va a convertir en la oportunidad y nos va a trasladar los campos que nosotros tengamos aquí, ¿vale? Entonces voy a compartiros ahora la siguiente parte del problema, ¿vale? Y vamos a seguir poco a poco leyendo qué pedíamos. También quieren asignar los leads al usuario del profesor de manera automática cada vez que se genera un lead nuevo, ¿vale? Abordando todos estos retos, los comerciales de Autoshop podrán ser más eficientes en su trabajo y además la calidad de datos se beneficiará con el objetivo de poder valorar dónde están las ineficiencias. Por último, se necesitan abordar dos tipos de oportunidades con dos flujos dependiendo si la oportunidad es superior al importe de 50K, es decir, 50.000 euros. Para ello se han definido dos flujos donde la única diferencia reside en que aquellas oportunidades que superen los 50K tendrán un estado más llamado revisión, donde el responsable comercial tendrá que variar la oportunidad de ventas si está conforme y no se ha cometido ningún error. Por lo tanto, el resto de estados son presupuesto, reserva, revisión, generación de contrato, entrega de vehículo, ganado y perdido, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que modificar reglas de asignación del lead, vamos a tener que modificar procesos de venta, vamos a tener que cambiar las etapas de la oportunidad, vamos a tener que modificar record type, vamos a crear un record type, vamos a tener que hacer procesos de validación y creo que no me dejo nada más, ¿vale? Así que bueno, vamos a volver al entorno y vamos a ver cuál sería la solución a este problema, ¿vale? Entonces voy a compartir ahora en la pantalla de Salesforce. Vale, entonces bueno, seguimos con la parte del lead que nos pedía que asignar el lead al usuario del profesor. Vale, como sabéis, esto se hacía a través de las reglas de asignación. Como nos tendréis que haber creado un usuario para nosotros poder entrar a corregir el trabajo, pues bueno, lo tendréis fácil, ¿vale? Entonces, vamos aquí, buscamos en ajustes asignación, ¿vale? Gestión de asignación, reglas de asignación del candidato, ¿vale? Que esto está en la parte de marketing, ¿vale? Me va a ir un poco lento porque, bueno, ya sabéis que desde Salesforce se queda un poquito tostado. A ver si carga. Vale, tengo que esperar. Y ahora me debe dejar. Claro, si no te voy a tener que refrescar la página. Pero bueno, simplemente es que cuando el lead se crea, pues asignarlo al usuario. ¿Vale? Ya carga, ¿vale? Tenemos uno que podemos llamar asignar al profe, ¿vale? Que está activo y entonces, bueno, cuando se crea el estado en nuevo, pues tiene que asignar a Juanma Torres, bueno, en este caso, pues aquí tendréis que tener el usuario de profesores lo creéis aquí, ¿vale? Profesores Salesforce Service, ¿vale? Yo no lo tengo creado porque no puedo tener más licencias activas. Vosotros vais a tener vuestro usuario y el de los profesores y el usuario del profesor. Entonces, bueno, tendréis que haber informado aquí el usuario del profesor, ¿vale? Para cada vez que se crea un lead, pues bueno, nos llegue a nosotros, ¿vale? Con el estado A9, ¿vale? Entonces, esta parte terminamos con los leads y vamos a entrar en la parte de oportunidades, ¿vale? Entonces nos dice que hay que abordar dos tipos de oportunidades con dos flujos dependiendo de si la oportunidad es superior al importe de 50K. Vale. Entonces vamos a tener que crear un rector record types. Entonces vamos a oportunidad y vamos a tener un record type de grandes oportunidades, ¿vale? ¿De acuerdo? Y un record type de oportunidades normales o de pequeñas oportunidades, ¿vale? En este caso, pues pequeñas oportunidades, ¿vale? Cada una de las oportunidades, como nos dice que va a tener diferentes etapas, ¿vale? Que van a ser presupuesto, reserva, revisión, generación de contacto, entrega del vehículo, ganado y pérdida, ¿vale? Entonces, en esta etapa vamos a tener que meter estos nuevos valores, ¿vale? Entonces, vamos a tener presupuesto, reserva, revisión, generación de contrato, entrega de vehículo, ganado y pérdida, ¿vale? Con su probabilidad cada uno de ellos, que esto, bueno, era... os dejamos a vosotros poner la probabilidad que quisieseis, ¿vale? Pero sí que en ganado o pérdida, pues tiene que estar closed, ¿vale? Esto es para el pipeline y demás. Entonces, ¿cómo definimos qué etapa va para cada oportunidad? Bueno, pues como sabéis, eso lo hacemos a través de los procesos de venta, ¿vale? Procesos de ventas, vale. Tenemos el de grandes oportunidades y el de oportunidades pequeñas. Entonces, si vamos a grandes oportunidades, vemos que tenemos aquí el que nos pide, que es el de revisión, ¿vale? Y en el de oportunidades pequeñas, pues bueno, no tenemos el de revisión, tenemos simplemente los otros restantes, ¿vale? Entonces, nuestra oportunidad con estas etapas y con estos
procesos de venta quedaría algo como sigue, ¿vale? Aquí es, esto es una grande, bueno, si creamos una etapa nos va a decir que si es grande oportunidad o una oportunidad normal, y entonces en oportunidades, pues aquí tenemos, esta es una gran oportunidad, ¿vale? Y tenemos la parte de revisión y en una oportunidad pequeña, oportunidad normal, pues no tenemos la parte de revisión, ¿vale? Y nos dice además que las que son de grandes oportunidades tienen que tener un estado más llamado revisión y que en ese estado de revisión bueno, va a tener que ser aprobado, cuando pase ese estado, esa oportunidad va a tener que ser aprobada por el responsable. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos a través de los conocidos procesos de aprobación. Entonces, si vamos a procesos de aprobación, tendríamos que haber creado un proceso en el que, sobre el objeto oportunidad, ¿vale? En el que en el momento en el que este objeto, en el que la oportunidad pasa a cambia de etapa, ¿vale? La condición de entrada sería que pasa a revisión, ¿vale? Esto por defecto se va a bloquear el registro, ¿vale? Y cuando se aprueba, lo suyo hubiera sido, que espero que lo hayáis hecho, es que cuando tú apruebas la oportunidad se pasa a la siguiente etapa, es decir, cuando el aprobador apruebe esa oportunidad, pues que pase automáticamente a generación de contrato, ¿vale? Entonces, en ese proceso de aprobación, ¿vale? El aprobador será el manager del usuario, que pasa a la... bueno, que es el manager del usuario que está tratando esa oportunidad, ¿vale? Entonces, el aprobador automatizado será el gestor del usuario del registro. Como sabéis, eso se define directamente en el usuario, si yo entro en mi usuario, ¿vale? Aquí en el campo gestor, pues bueno, yo he puesto creo que a Juanma, no sé qué tengo, ¿vale? Entonces este sería el aprobador. El registro se bloquea y, pues bueno, la oportunidad la tendría que desbloquear el gestor de su usuario que ha pasado la oportunidad de etapa, ¿vale? Entonces, a ver, el siguiente punto, ¿vale? Ya hemos terminado con la parte de oportunidades. Creo que no nos dejamos nada más. Voy a repasar que hayamos hecho todo. Los tipos de oportunidad, los flujos de cada una de ellas, los procesos de aprobación, las nuevas etapas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la última parte de este ejercicio, que es la parte de reporting, ¿vale? Que la hemos metido aquí porque tiene que ver con las oportunidades y con los leads. Entonces voy a compartiros otra vez la parte del problema, ¿vale? Nos dice, la compañera quiere crear 2 informes donde se puedan visualizar todos los leads que están generando nuevos en el último mes. Para ello quiere mostrar la siguiente información. Nombre del lead, origen, fecha de creación, vehículo de interés, móvil, email, lead owner y estado. Y luego nos pide otro informe con referente a oportunidades, ¿vale? Que haga referente a las oportunidades. En el siguiente informe, referente a las oportunidades, para saber si el pipeline que tiene el siguiente trimestre y quiere mostrar la siguiente información, además representarlo en forma de embudo, ¿vale? Número de oportunidad, vehículo de interés, stage, close date, account name, probability, account number, opportunity record type, fecha de creación y amount. ¿Vale? Entonces voy a mostraros otra vez Salesforce y vamos a ver qué informes tendríamos que haber creado. Entonces aquí tengo la pantalla de Salesforce, ¿vale? Vamos a ir a la parte de informes, vamos a ver primero el de leads, ¿vale? Entonces nos decía que teníamos que mostrar los leads que se han creado en el último mes, ¿vale? Entonces los filtros que tenemos que haber puesto es con fecha de creación el mes anterior, ¿vale? O este mes, es decir, que se han creado este mes, ¿vale? Yo voy a poner el mes anterior para que salgan más datos, ¿vale? Vamos a poner año fiscal actual para ver los campos que tendrían que haber salido, ¿vale? Nos pedían el nombre, el origen, el vínculo de interés, el móvil, el email y el estado del candidato, ¿vale? Entonces aquí la única dificultad, por así decirlo, era poner que era este mes, ¿vale? El campo, el valor relativo este mes, para que nos mostrase los de este mes. Y el siguiente informe, que era el pipeline de oportunidades, nos pedía lo mismo, bueno, lo mismo, teníamos que hacer un informe sobre oportunidades que nos mostrara el pipeline de las oportunidades del siguiente trimestre, es decir, nos tiene que mostrar todas las oportunidades con fecha de creación siempre, ¿vale? Cuya fecha de cierre sea el siguiente trimestre. El siguiente trimestre es un valor, digamos, relativo, o sea, siempre, si yo ahora mismo estoy en febrero, pues el siguiente trimestre serán abril, mayo, junio, pues el siguiente trimestre, si estoy en junio, pues ya abarcaría, perdón, si estoy en agosto, por ejemplo, abarcaría septiembre, octubre, ¿vale? Entonces, es para no estar cambiando todo el rato en el informe las fechas
de ese trimestre, ¿vale? Y los campos que tenía que mostrar, pues bueno, nombre de oportunidad, vehículo de interés, stage, close days, lo que teníais en el ejercicio, ¿vale? Y además teníais que tener un gráfico donde se mostrase el pipeline de dichas oportunidades, que el pipeline, bueno, es la previsión de ingresos que vas a tener durante ese trimestre, que en este caso, pues bueno, tendríais dos oportunidades, una en etapa de presupuesto, bueno, yo tengo dos oportunidades, vosotros podéis tener más, todo depende de los filtros, no de los filtros, tendréis que adaptar los registros a lo que os está pidiendo para que podáis ver vosotros en el propio informe cómo salen los datos. O sea, tendréis que haber generado una oportunidad con fecha de cierre en el siguiente trimestre donde estéis haciendo este ejercicio para así poder ver los datos que os salen en el informe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habría que sacarlo en forma de embudo y aquí, bueno, pues se podría agrupar por etapa o podéis haber puesto aquí también el import, en fin, pero bueno, sí que habría que haber puesto un gráfico de embudo con el pipeline, ¿vale? Y bueno, y esto era el ejercicio 2. Como veis, hemos abarcado la mayoría parte del sales, reglas de asignación, reglas de validación, procesos de oportunidad, conversión de candidato, transferencia desde el candidato a la oportunidad cuando se convierte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, nada, espero que os haya resultado fácil este ejercicio y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a pasar a resolver el tercer ejercicio de este trabajo fin de bootcamp, ¿vale? Este tercer ejercicio engloba las partes de service, la gestión de casos, la gestión del omnichannel, la gestión de knowledge, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver la parte de experiencias digitales con la generación de la comunidad y la gestión de contenido con el CMS, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir leyendo poco a poco lo que se proponía este problema y vamos a ir mostrando sobre la organización de Salesforce cuáles serían los pasos y qué es lo que tendríais que haber hecho para haber resuelto satisfactoriamente los casos y los problemas que os poníamos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a leer el enunciado. La dirección ejecutiva de Autoshop tiene como objetivo fundamental de esta implantación agilizar la operativa del servicio de atención al cliente. Para ello es necesario implantar varios canales de comunicación con los clientes, así como ofrecer herramientas que agilicen la labor de los agentes del SAC, independientemente del canal de comunicación elegidos por los clientes, ¿vale? Para lograr estos objetivos, Autoshop ha definido los siguientes requerimientos. Uno, los casos pueden clasificarse por dos tipologías. Los casos generales contarán con los siguientes estados. Los casos de taller con estos estados, ¿vale? Nuevo en progreso, en taller finalizado. Independientemente del tipo de caso, se debe mostrar la ruta de los estados en la página de registros, ¿vale? Entonces vamos a realizar, y luego además nos dice que debemos crear una cola de casos para los casos generales y para los casos de taller. Entonces vamos a resolver y vamos a ver los 5 primeros puntos, ¿vale? Y luego continuamos con el sexto. Entonces os voy a compartir la pantalla de mi organización de Salesforce, que yo la tengo aquí. Vale. Perfecto. Yo creo que ya lo estoy viendo. Bueno, el primer punto decía que los casos pueden clasificarse en dos tipologías, ¿vale? En general o taller. Esto quiere decir que en los casos van a tener dos record time. Van a tener, vamos a entrar en la parte de casos, vamos a entrar en el gestor de objetos casos. ¿Vale? Vamos a tener un tipo de registro que es general, ¿de acuerdo? Y un tipo de registro que es taller, ¿vale? Los casos generales contarán con los siguientes estados: nuevo, en progreso y cerrado, y los casos de tipo taller contarán con los siguientes estados: nuevo, en progreso, en taller finalizado o cerrado, ¿vale? Estos estados son nuevos, entonces habrá que definirlos en el campo status de del objeto de casos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, habría que poner en progreso, en taller finalizado, cerrado, ¿vale? Que, bueno, habría que marcar cerrado en este estado, y el nuevo, ¿vale? Que es el predeterminado. Entonces, como le dice que cada caso tendrá una tipología diferente, perdón, tendrá varios estados diferentes, pues bueno, en la parte de, tendremos que ir a tipo de registro y en la parte de general, en el caso, ¿vale? En el motivo del caso, ¿vale? Perdón, esto se configura a través no del tipo de registro, perdón, pero bueno, hay que mostrarlo igualmente. Tenemos en los casos, tenemos los tipos de registro, entonces para configurar el estado de cada uno
de estos tipos de registro, porque taller tiene dos tipos más, tiene de taller y en taller finalizado, hay que hacerlo a través del path. Entonces vamos a la configuración de la ruta, path o ruta, ¿vale? Y en configuración de la ruta tendremos que configurar dos rutas, una para el taller con estos estados y otra para casos generales, ¿vale? Entonces vamos a mostrar la de casos generales que va sobre el campo estado y que tiene pues bueno, los estados que hemos hablado antes, ¿no? Que tienes en nuevo, en progreso y cerrado, ¿vale? Y en el otro estado, bueno, voy a finalizar aquí, ¿vale? Que salga, activamos la ruta y en el siguiente estado, en el de taller, esto se hace también aquí y tenemos en el otro estado, pues también va sobre la lista de selección estado y tenemos pues estos estados de aquí, ¿vale? Entonces, en nuestra parte de registro voy a dar la siguiente y vamos a darle a finalizar. ¿Vale? No nos decía más acerca de los diferentes, si tenía que tener unos campos distintos o otros campos, ¿vale? Entonces voy a entrar otra vez en el caso para que veáis que el resto de cosas se mantienen, ¿vale? No hay cambios en, digamos, en esta tipología de casos, ¿vale? Tenemos el taller y todo esto pues se mantiene igual, ¿vale? Entonces, el siguiente punto era, independientemente del caso, se debe mostrar la ruta en los estados de la página de registros de casos. Es decir, que nosotros cuando entremos en un caso tenemos que ver en qué estado está, en qué etapa, ¿vale? Hay que ver el path, la ruta, ¿vale? Entonces voy a entrar en un caso, por ejemplo, este de caso taller, entonces tenemos que mostrar esto. ¿Cómo mostramos esto? Bueno, una vez activado nuestro path desde ajuste, nuestro definido cuál es la ruta para este caso, en la parte de modificar página del caso, ¿vale? Teníamos que activarlo, ¿vale? En Service, si no lo teníais activado, o en la parte de ventas, teníais que añadir aquí este componente, ¿vale? Que es ruta, ¿vale? Automáticamente ya sabe el tipo de caso que es, según el tipo de registro, Salesforce lo sabe, y ya, pues bueno, te muestra los diferentes estados arriba y bueno, ya puedes, digamos, pasar de un estado a otro y jugar con ellos, ¿vale? Siguiente, nos dice el punto 5, debemos crear una cola para los casos generales y otra para los casos de taller. Bueno, pues esto aquí en ajustes, esto es facilito, en colas, quise escribir colas, ¿vale? Pues bueno, aquí tendríamos que crear dos colas, ¿vale? Uy, perdón, aquí lo tengo. Habría que crear una cola en la que vamos a asignar usuarios que se dediquen a gestionar los casos de generales y otra cola para los usuarios que se dediquen a gestionar los casos del taller, ¿vale? Entonces, a ver si me carga esto, porque no veo que me vaya a cargar. Dame un minuto. Aquí tenemos, ¿vale? Caso de taller, cola general y cola de taller, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, bueno, meteríamos a los usuarios que, bueno, como no tenemos, pues nos metemos a nosotros mismos y si no al de los profesores, ¿vale? Entonces os voy a compartir otra vez el problema, ¿vale? Para seguir leyendo. Vale, el punto 6. Los casos generales deben poder generarse automáticamente mediante mensajes de correo electrónico con los siguientes valores: origen, email, propietario, el conjunto de estados correspondientes. Es decir, si vamos a crear casos generales, pues tendremos que asignarlo a la cola del general. No podemos asignar casos de generales a colas de talleres, ¿vale? Prioridad media y el tipo de registro, pues si son casos generales tendremos que seleccionar el tipo de registro, casos generales, ¿vale? El siguiente dice: los casos de taller solo se pueden crear manualmente. Una vez generado el caso de taller se debe asignar automáticamente a la cola de taller, ¿vale? Cuando se crea un caso con origen email, se debe enviar una solicitud, un mensaje, perdón, se debe enviar automáticamente un mensaje de correo electrónico al cliente para informarle de que ha recibido la solicitud, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer estos 3 puntos. Voy a ampliaros otra vez, voy a enseñaros otra vez la organización de Salesforce. Vale. Entonces, bueno, nos habían el primer punto, el punto 5, ¿vale? Nos decía que los casos generales deben poder generarse a través del email, es decir, un email to case. Entonces, si vamos, yo creo que lo tenía abierto aquí para no tener que buscarlo de nuevo. Si no lo vuelvo a buscar, no pasa nada. Lo busco aquí, ¿vale? Vamos a ir a email. Esto está en casos, perdón, en servicios. Servicios y aquí tenemos en si es que yo siempre lo busco en inglés, no es email to case, ¿cómo es? No, este no es pasos. Lo que pasa cuando lo tienes siempre en inglés y claro, y de repente lo tienes correo electrónico para registro de casos, ¿vale?
En inglés, para lo que sepáis, se llama email to case, mucho más fácil de recordar que correo electrónico para registro de casos. Bueno, en este caso teníamos que habilitarlo, ¿vale? Con el correo vuestro o con el de que habéis registrado la OR, ¿vale? Y bueno, aquí una vez habilitado, según nos dice, teníamos que hacer el origen email, ¿vale? Es decir, en el origen del caso teníamos que poner email. La prioridad del caso tenía que ser media, ¿vale? La cola teníamos que elegir la cola general porque vamos a crear casos generales, es decir, el tipo de registro del caso teníamos que haber establecido general, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto ya tendríamos configurado la parte del envío de la generación de casos a través del correo. Entonces, cada vez que creamos un correo, o sea, cada vez que enviamos un correo a esa dirección, pues Salesforce va a crear un caso según ese mapeo y ese tipo que hemos creado. Pues uno de tipo general, con prioridad media y de origen email, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso ya lo tendríamos configurado. Entonces, lo siguiente que nos dice es que los casos de taller solo pueden crearse manualmente. Una vez creado el caso de taller, se va a asignar automáticamente a la cola de taller. Es decir, si vamos a la parte de asignación de colas, van a crear manualmente, implícitamente, porque no puedes crearlos a través del email to case, porque ya hemos definido aquí que se generen casos únicamente de tipo general, ¿vale? Entonces, los casos de tipo de taller pues se van a tener que generar directamente a mano, ¿de acuerdo? Entonces, en procesos de asignación, ¿vale? Pues tenemos el de caso estándar. No, perdón, es en reglas de asignación, ¿dónde lo tengo yo? Configuración de asignación, ¿vale? ¿Dónde está esto? Asignación. Asignación de candidatos, no, asignación de categoría de datos, configuración de asignación, esto sería en servicio. Reglas de asignación de casos, perdonad. ¿Vale? Asignación de casos de taller. Entonces, cada vez que nos entre un caso cuyo tipo es taller, debemos asignarlo a la cola de taller, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que lo creamos manualmente, va a asignar esta cola y, bueno, los usuarios pues ya decidirán, ¿vale? Cuando se crea un caso con origen email, se debe enviar automáticamente un mensaje de correo electrónico al cliente para informarle que se ha recibido su solicitud, ¿vale? Este es el punto 8. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, en las reglas de respuesta automática de casos, ¿vale? Entonces, tendríamos que haber creado una regla y una plantilla, ¿vale? Entonces, la plantilla, bueno, se deja un poco a vuestra elección lo que queríais poner, ¿vale? Pero una vez creada la regla, en la plantilla pues tendríais que haber puesto por lo menos pues, la descripción del caso, el contacto del caso, ¿vale? Pero bueno, ya digo, era un poquito, se os dejaba a vuestra elección a realizar la plantilla de X6, ¿vale? Entonces, cuando el caso de origen es igual a email, pues se envía el correo en nombre del, bueno, en este caso nuestro, es decir, al nombre del nombre de nosotros como administradores, de atención del cliente, la cuenta de atención al cliente, ¿vale? Entonces habría que configurar, bueno, el origen en caso es igual email, pues envía con esta plantilla al contacto del caso, ¿de acuerdo? Que eso también se establece en la plantilla, ¿vale? Como veis, en la plantilla, pues se establece aquí el que se envíe al contacto, al email del contacto asociado al caso, ¿vale? Después, el punto 9 dice, el equipo de atención al cliente debe gestionar los casos que han asignado a la cola de casos generales. Los casos generales deben ser gestionados en el orden que fueron creados. Los agentes deben tener la posibilidad de indicar si están disponibles para gestionar casos. Posibilidad de asignar casos si están disponibles para gestionar o no casos fuera de línea. Cada agente puede gestionar un máximo de 5 casos al mismo tiempo. Si un agente no puede gestionar un caso, así que le ha sido asignado automáticamente, debe poder indicar uno de los siguientes motivos: horario de descanso, horario de comida, ¿de acuerdo? Bueno, esto se realiza a través de la configuración del Omnichannel, ¿de acuerdo? En la parte de configuraciones de presencia del Omnicanal o Omnichannel, ¿vale? Deberíamos configurar varias cosas. La primera, la capacidad. Como nos dice aquí, como mucho podemos añadir estar a la vez en 5 casos, ¿vale? Entonces, bueno, hay que configurar que son 5 casos. Además, tendríamos que añadir que las opciones de rechazo, que son en horario de comida y en horario de descanso, ¿de acuerdo? Y qué más nos decía, los casos deben ser creados en el orden que
que deben ser asignados en el orden que se crea, ¿vale? Entonces esto se utiliza en los órdenes de enrutamiento. Aquí vamos a definir que cada vez que se cree un caso, que se gestione cada vez que en el orden en el que han sido creados, ¿vale? Entonces si me carga Salesforce, últimamente no quiere cargar, vale, aquí ya parece que me carga esto, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos el modelo de menos activo, es decir, aquel usuario que esté menos activo, pues que reciba ese caso y la prioridad de la ruta, pues 1, ¿vale? Y con esto hemos terminado la parte de la gestión de casos, ¿vale? Hemos visto cómo podemos cambiar el estado de los casos, hemos añadido nuevos estados, nuevas tipologías de caso a través del tipo de tipo de registro, hemos visto también cómo podemos configurar rutas específicas para cada caso, hemos visto también la manera en que podemos asignar casos a través de un email, cómo podemos generar casos a través de un email, cómo podemos asignar los casos a los distintos agentes con las reglas, cómo podemos enviar correos de autorrespuesta cada vez que se genera un caso de cierta tipología, ¿de acuerdo? Y también hemos visto la parte de omnicanal, cómo podemos establecer esa prioridad entre los distintos agentes para atender de la manera más eficiente posible pues los casos que vayan entrando a nuestro, los casos que vayan entrando a Salesforce, ¿de acuerdo? Ya bien sea mediante email o generados manualmente o a través de otro sitio externo, ¿vale? Lo siguiente que pasamos sería un poco a la página o la parte del knowledge, ¿vale? Cómo esos agentes que están atendiendo los casos, cómo tienen el conocimiento suficiente para poder atender correctamente a los clientes, ¿vale? Entonces, en el ejercicio 10, en el punto 10, nos decía, los agentes del taller con menos experiencia. Para los agentes del taller con menos experiencia debemos facilitar su acceso a una base de conocimientos con contenidos que les ayude a resolver determinados problemas que sea, uno, tiene que tener dos tipos, es decir, que sea paso a paso o diseño automotor, ¿vale? Es decir, vamos a tener que configurar el omnichannel, el knowledge, añadiendo dos tipos de artículo y además dentro de ese tipo de artículo deberemos ser capaces de categorizarlos según montaje, desmontaje y chapa pintura, ¿vale? Entonces, para añadir los dos tipos de artículo, nos vamos a nuestro gestor de objetos, buscamos knowledge, ¿vale? Y aquí, pues bueno, en el tipo de registro, pues tendríamos el de diseño automotor, ¿vale? Y paso a paso, ¿de acuerdo? ¿Cómo gestionamos o cómo creamos la nueva clasificación dentro de estos artículos? ¿Cómo los categorizamos? Bueno, pues esto se hacía desde la página de categorización de datos, ¿vale? Que tendríamos que crear, por un lado, montaje y desmontaje con su respectivo batería y neumáticos y por el otro, pues bueno, el de chapa y pintura con corrección de abolladuras y protección de vehículos, ¿vale? Entonces, si nos vamos ahora, si buscamos un artículo de knowledge, ¿vale? Voy a buscar uno. Yo creo que este tengo, ¿vale? Aquí tenemos nuestro knowledge, ¿vale? Y aquí podríamos categorizarlo, pues, en las diferentes, pues en batería o neumáticos, lo que hemos establecido en las categorías, ¿vale? Entonces, bueno, con esto también cubrimos la parte de configuración del knowledge para que los agentes puedan obtener ayuda rápida en caso de tener dudas para resolver alguno de los casos. Y vamos a pasar a la parte final de este ejercicio, que es la parte más de experiencias digitales, ¿vale? La parte de comunidades y de CMS, ¿vale? En este ejercicio básicamente lo que se pedía era configurar un nuevo CMS, configurar el CMS de Salesforce con una comunidad con la temática de Autoshop, ¿no? Es decir, necesitaríamos también, la parte 3 de la parte final del ejercicio dice, necesitaríamos también disponer de un sitio web externo donde los clientes puedan acceder sin necesidad de tener usuarios Salesforce, es decir, una comunidad. Dicho sitio web externo debe contener los coches actuales que tenemos en stock, con sus fotografías, descripciones, precio, etc. Es decir, las fotografías como si fuera cuando entras en una página de venta de compra-venta de coches, pues te aparece un coche con una foto y luego pues el modelo, kilómetros, etcétera, etcétera, ¿vale? Las fotografías de los vehículos serán subidas por los comerciales a Salesforce y podrán cambiar con el tiempo, por lo que es preciso que el cambio se realice sin necesidad de tener conocimientos de diseño web. Es decir, nos está indicando que tenemos que utilizar el CMS de Salesforce. Entonces a partir de estos requerimientos se requiere crear una comunidad y configurar el CMS. Vale, entonces lo primero que deberíamos haber hecho, ¿vale? Es, pues generar un nuevo espacio dentro de nuestro CMS, ¿vale? Y subir aquí, pues bueno, yo he subido dos coches que se supone que están a la venta, ¿vale?
con sus respectivas descripciones, ¿vale? Pues yo que he hecho, aquí he puesto Mazda 3 del 2020 y un Seat Ibiza del 2012, ¿vale? Aquí podemos haber puesto pues kilómetros, etcétera, cualquier descripción que vosotros quisierais, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el CMS subidos nuestras fotografías de los coches, ¿vale? Tendríamos que haber creado una nueva comunidad, ¿vale? De tipo portal autoayuda, y en esta comunidad tendríamos que haber creado las colecciones necesarias para traernos el contenido del CMS, ¿vale? Entonces, en la parte de gestión de contenidos, pues bueno, aquí tendríamos que haber añadido nuestras nuevas colecciones del CMS, ¿vale? Yo, por ejemplo, si pongo aquí coches, le voy a modificar, pues bueno, como sabéis, yo puedo añadir los coches que tengo en stock ahora mismo, ¿vale? Y esto así configurada, pues bueno, añadiendo aquí contenido del CMS, ¿vale? Y aquí, pues bueno, podríamos ponerlo condicional, si quisiéramos que solo muestre los coches que están a partir de un año, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo hacemos manualmente y aquí podemos seleccionar cuáles de los coches queremos añadir, ¿vale? Entonces habría que generar la conexión y luego después dentro de la comunidad, ya en el propio generador, tendríamos que arrastrar los componentes del CMS, ¿vale? Para poder en la comunidad pues ver los coches, ¿vale? Entonces habría que arrastrar aquí el componente de CMS, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, colección de CMS, y luego mapear los campos, ¿de acuerdo? Que tendríamos el formato de contenido, pues tendríamos que mapear que el titular fuera, pues bueno, nuestra descripción del modelo, Seat Ibiza 2012, Seat Mazda 3, y que la imagen, pues que sea la imagen que hemos subido, ¿vale? La source, ¿vale? Entonces, si yo entro en mi comunidad, creo que tengo aquí el link, a ver si puedo entrar por aquí al link. Tengo aquí, ¿vale? Pues bueno, se vería algo tal que así, ¿vale? El Mazda 3 y los coches, un poquito así de mosaico, ¿vale? Entonces, bueno, con esto también cubrimos la parte de CMS y experiencias digitales, ¿vale? Y nada, con esto acabamos ya el trabajo de fin de Bootcamp. Creo que hemos cubierto casi todo lo que hemos visto a lo largo del curso de Salesforce. Y nada, espero que os haya resultado útil, que os haya resultado fácil. Hemos hecho una configuración casi completa de una organización de Salesforce con la parte de Sales, parte de Service, Reporting, Knowledge, CMS, comunidades, gestión de casos, bueno, en fin, totalmente cubierto por 360 las necesidades del cliente. Y nada, espero que os haya resultado más o menos fácil, que lo hayáis podido resolver satisfactoriamente y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.